Muy buenas noches. La verdad te hace libre otra noche más, una cita los jueves por la noche a las 22 horas. Tenéis una cita con La Verdad te hace libre. Juan Carlos, tenéis que disculparlo hoy, pero Juan Carlos está de faringitis, apenas se le oía la voz, así que le he dicho que tranquilo, no hay ningún problema. Él quería estar, pero no, es imposible. Así que, bueno, estamos aquí. Feliz Día del Padre. Felicidades a todos los José o Pepe. Felicidades a todos. Y gracias a todos los de habla hispana que me estáis oyendo, porque, bueno, es una situación, hay que negarlo, muy singular, ¿no? Una situación muy singular. Pero bueno, he grabado un vídeo corto porque me parece muy interesante, muy importante, y luego os daré las connotaciones científicas de esto, ¿no? Pero bueno, os lo voy a comentar, ¿no? Si realmente, tú fíjate, si realmente no quiero banalizar, el que está pasando lo malo está pasando mal, está claro, pero yo me refiero a las personas que sin necesidad de estar pasándolo mal físicamente, lo están pasando fatal mentalmente. Entonces, eh, es un razonamiento muy sencillo, dedicado a vosotros, realmente a vosotros, los que simplemente por estar en casa, porque las cosas han cambiado, por la singularidad de esta situación, pues bueno, estamos de alguna forma padeciendo, ¿no? Fíjate, yo, claro, Juan Carlos tiene ventaja, pero yo no. Yo soy como tú. O sea, yo, el pasado es pasado, el presente es presente y yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Entonces, imagínate, como no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, si yo ahora estoy pensando mal, negativo, estoy pensando de que algo terrible nos va a pasar, que nos vamos a no sé dónde, que no sé qué, lo que suele pasar siempre, ¿no? Pues resulta que desde ahora mismo hasta que se haga el desenlace, voy a estar pasándolo fatal y va a ser de forma gratis. O sea, lo voy a estar pasando gratuitamente mal. Entonces no tiene sentido. O sea, de verdad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé si lo que temo, que es a donde vamos, lo que temo va a ser realidad, va a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo práctico, lo inteligente sería eh, estar pensando en positivo, estar pensando en que cuando esto acabe vamos a disfrutar de ver otra vez a los amigos, va a ser una fiesta, vamos a salir a cenar y comer los platos que nos gustan, entre amigos, entre los amigos de siempre, vamos a ver a los familiares, vamos a viajar, vamos a poder movernos. Bueno, esto será fantástico, porque claro, después de un retiro en el que vamos a estar X días sin salir, bueno, el hecho de salir se agradece, el hecho de tomar un vino con los amigos, una cerveza, el hecho de relacionarse, va a ser una fiesta simplemente. Lo que debía de haber sido siempre, pero por la rutina en la que nos hemos metido, pues ha dejado de serlo. O sea, los amigos son lo normal y bueno, ha sido fantástico realmente que pase esto, ¿no? Os lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque llevábamos una rutina brutal que no sé dónde íbamos a llegar realmente, ¿no? El hecho de que ahora haya habido un parón forzoso es que el universo es muy inteligente. Entonces, para evitar males mayores, pues realmente hubo un parón. Y entonces, pues en ese parón todos, sin remedio, tenemos que recapacitar. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? De alguna forma. Fijaros, ¿por qué os he comentado todo esto? Porque realmente lo importante es la emoción, como tú estás. Tú date cuenta, y eso está demostrado científicamente, que la emoción que tú estás viviendo ahora es la que genera cambios en el exterior, en la materia de la que está hecha la vida, y es la que se va a proyectar en el futuro. Ese pensamiento, emoción, se va a proyectar en el futuro. Pero ya independientemente de que te creas eso o no, de verdad, independientemente de eso, que de alguna forma entiendo que quizá como no, nadie te lo ha dicho, nadie te lo ha contado, no lo sabes, no lo has leído en ningún sitio, quizá, pues te suene raro y digas, bueno, este hombre que dice, ¿no? Pero bueno,
independientemente de que no te lo creas, y podría ser, es una cuestión práctica. ¿De qué te sirve estar padeciendo por algo que seguramente no sucederá? Pero padeciendo, no padeciendo, sino atacado de pánico. ¿De qué te sirve? Si seguramente igual no sucede. Es lo más fácil. Y pues para que suceda lo que suceda, que no sé lo que va a ser, mejor vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar el presente, el momento. Por eso el poder del ser humano está en el momento presente. Yo en el futuro no puedo hacer cambios. En el pasado tampoco. Pero en el momento presente sí. Y fijaros, en el momento presente yo puedo decidir y elegir estar bien, estar a gusto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago eso? ¿No? A veces pensaréis, oye, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? No. Vamos a hablar del procedimiento que sucede cuando una persona entra en pánico, ¿no? Por ejemplo, vas con un coche conduciendo y como no lo hacemos nadie, pues coges y miras el móvil. Te pones a mirar el móvil y ¿qué sucede? Cuando levantas la cabeza, pues resulta que el coche de delante ha frenado y ves los pilotos rojos detrás del frenazo. ¿Qué sucede? Inmediatamente entras en pánico, ¿no? Entras en pánico. O sea, porque el pensamiento es adiós, la que se va a liar. Ese pensamiento es instantáneo y la emoción, el cerebro, fijaros, el cerebro, luego lo explicaré, ahora voy al ejemplo. El pensamiento es instantáneo y genera la emoción del pánico, claro. ¿Por qué genera la emoción del pánico? Porque hay que salvarse. Nosotros hemos entrenado miles y miles y miles de años sobrevivir. ¿Me explico? Sobrevivir. El ser humano es un animal mamífero, vertebrado, y gracias, no tiene cuernos, no tiene garras, no tiene dientes, no tiene aparentemente ningún arma letal con la que pueda defenderse. Entonces se ha defendido con su inteligencia y su suspicacia, ¿no? Con su sigilo, ¿no? Pasar desapercibido, no llamar la atención, no hacer mucho ruido, y así no llamar la atención de los depredadores, ¿no? Entonces, esa lección aprendida es huida o lucha. O sea, cuando el ser humano, cuando el animal se veía confrontado, si había posibilidad, había huida. Pero si ya no había ninguna posibilidad, había lucha, ¿no? Entonces, digamos que ves los pilotos encendidos y el cuerpo humano automáticamente hace una reacción de hay que salvarse de aquí. ¿Qué haces? ¿Huida o lucha? No puedes huir, entonces tienes que luchar. Y entonces pasa una cosa curiosa a nivel físico. Pasa una cosa curiosísima y es el cerebro controla y dirige la sangre hacia abajo. No hace falta sangre hacia arriba, no hace falta mucha sangre hacia arriba. No hace falta sangre en los brazos, no hace falta demasiada sangre en el aparato digestivo, etc. ¿Por qué? Porque todo lo que no es trabajar para salvarse, la lucha, trabajar para sobrevivir, se para. Curiosísimo, ¿eh? O sea, imagínate, si una mujer está con la regla, en una situación de esas, se corta. No hay tiempo, ni sangre, ni nada. La regla es algo secundario. ¿Por qué? Lo primordial es salvarse. Lo primordial es sobrevivir. Entonces, date cuenta. Si estás haciendo la digestión, se para, se corta. Solo la sangre, toda, casi toda va dirigida hacia las piernas. ¿Por qué? Hay un recuerdo de salir corriendo. Huida o lucha, salir corriendo. En este caso, el recuerdo encaja perfectamente porque necesitas las piernas para frenar bruscamente, para poder intentar salvar esa situación. ¿Cómo? Con las piernas, con los pies, frenando. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Hay un pensamiento terrible, una emoción de pánico. ¿Y qué sucede con la respiración? Se corta.
No necesitamos el aire. Si nos vamos a ir al otro barrio, ¿para qué quieres el aire? ¿No? Todo está destinado al hecho de salvarse, ¿vale? Pero se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, el ser humano ha descubierto que eso es recíproco, que tiene marcha atrás, me explico. No el accidente, no. Me refiero a la forma de actuar del cuerpo, ¿no? O sea, primero es un pensamiento, luego es la emoción, pánico total, y luego la respiración, que no hay, desaparece. Pero entonces se han dado cuenta, sobre todo en prácticas de meditación y todo eso, que se estudia mucho más todo eso, se han dado cuenta que se puede invertir el proceso. Me explico. Si tú coges y metes en tu cabeza, y fíjate, te digo una cosa, tú eres el pensamiento, tú eres el pensador que piensa en tu mente. Así de simple. Entonces, tú eres el que decides. Fijaros, si en un momento dado crees que te es complicado, que te es muy difícil, haz un ejercicio práctico, de verdad, y verás cómo es muy sencillo. Coges un bolígrafo, te lo pones delante, lo miras bien, 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 analizas cómo es, memorizas todas las imágenes del bolígrafo y cierras los ojos y simplemente intenta verlo. De 100 personas que hemos hecho el ejercicio, 100 personas lo han visto. ¿Me explico? O sea, si tú eres capaz de meter en tu mente un bolígrafo, de distraer tu mente con un bolígrafo, tú eres capaz de poner lo que quieras. Claro, cuesta mucho más si no es algo que ilusione. ¿Me explico? Por eso dicen los grandes maestros que tienes que tener un gran sueño. ¿Os suena? Tienes que tener un gran sueño. Y ese gran sueño hará que te sea muy fácil estar siempre en él. ¿Me explico? Ejemplos, pues Víctor F. Frank, que fue un escritor que estudió cómo se comportaba la gente en los campos de concentración nazi, se dio cuenta de una cosa curiosa, y es que casi todos los que sobrevivieron, casi todos, eran personas que se dedicaban, mientras estaban dentro del campo de concentración, a tener su cabeza fuera, con qué es lo que iban a hacer cuando saliesen, dónde comerían, dónde beberían, dónde pasearían, dónde viajarían, con quiénes estarían, con los amigos, familia, etc. O sea, era gente que tenía su cabeza exactamente fuera. ¿De acuerdo? Esa fue la conclusión, que las personas que estaban viviendo un drama en su cabeza eran las primeras que caían, eran las personas que caían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder intrínseco, eterno, que ya hablaremos de él, espero que nos dé tiempo, pero bueno, lo que quiero es que entiendas un poco el razonamiento de por qué es interesante. Primero que es práctico y eso te va a hacer ser feliz desde ahora hasta que la cosa suceda. Aparte de ser práctico, es de un poder enorme. Quizá no te des cuenta, pero es de un poder enorme, porque tu emoción se proyecta en el futuro. Y el genio del universo, como el genio de Aladino, te lo va a devolver. Exactamente lo mismo. Tú te alineas con la frecuencia, somos como un imán, atraemos exactamente lo que enviamos. Tú te pones en línea como si fuese una central telefónica, te pones en línea con el universo inteligente, entonces lanzas una emoción y en el fondo le estás diciendo, esta frecuencia exactamente es la que yo quiero. Y entonces el universo te devuelve esa frecuencia y no otra, te devuelve esa frecuencia, porque te estás comunicando con él en esa línea de frecuencia, ¿no? Tú imagínate que quieres ver, por ejemplo, una emisora de radio, ¿no? Y está en la 99.10, no sé, por decir una. Pues tú, para poderla oír, tienes que ponerte en la 99.10. En la 99 ya no la oyes. Entonces, ¿qué pasa? En la banda de frecuencia que tú te pones, el universo contacta contigo en esa banda de frecuencia. ¿Me explico? Y te da exactamente lo mismo. Como el eco. Igual,
Tú lanzas una palabra y el eco te la devuelve. ¿Qué te devuelve? La misma. O sea, te devuelve la misma palabra. No te contesta, te devuelve la misma palabra. Entonces, fijaros, volviendo al ejemplo del vehículo, que era para lo que estábamos aclarando todo esto. Eso se puede volver al revés. Si tú eres capaz de meter un sueño en tu cabeza y estar disfrutando de él. Fijaros que las personas que han salido, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, dicen que cuando estás fuera del cuerpo es mucho más real que esta vida mismo. Pues oye, vamos a empezar a practicarlo, que sea mucho más real lo que tienes en tu cabeza que lo que estás viviendo. Te va a dar felicidad. Es lo práctico. En el momento que empieces a practicarlo te va a dar felicidad. Pues si eres capaz de hacer eso, ¿y qué pasa cuando una persona es feliz? Cuando una persona está oliendo el perfume de una rosa o está sentado en la playa en una hamaca con una sombrilla tomando un refresco, ¿qué pasa? Pues que su respiración es relajada, tranquila, profunda. Si eres capaz de hacer eso y tener en tu cabeza tu sueño, la emoción dura 15 segundos. 15 segundos. Porque el cerebro interpreta que ya no estás sintiendo lo que estabas sintiendo y genera una emoción diferente. ¿Me explico? Tu pensamiento y tu respiración generan el poder tal que tu cerebro interpreta que estás en otra realidad. ¿Por qué? Porque fijaros, y ahí vamos a entrar con la ciencia para que de alguna forma lo podáis comprender, ¿no? La ciencia ha hecho mucha evolución. Fijaros que en la educación humana familiar viene de tradición de padres a hijos y está como está. Ha evolucionado bien poco en el paso de los años, pero la tecnología ha evolucionado brutal. O sea, la evolución de la tecnología se ha disparado. Los sistemas de medición, los equipos tecnológicos para análisis, para pruebas, han evolucionado brutalmente. Antes se miraba con el microscopio normal y ahora se utiliza, perdón, el microscopio de campo oscuro. Claro, un ejemplo solo, y volvemos a lo de antes. El microscopio de campo normal es una luz que está enfocando el objeto que estás analizando. Claro, eso es como si yo de día quiero ver las estrellas. Claro, los investigadores era lo que tenían y entonces tampoco se planteaban si es que si pudieses ver a oscuras, que habría algo diferente, ¿no? Lo lógico, lo que se interpreta es que tú enciendes la luz y lo ves todo. No, cuando enciendes la luz, lo que tiene luz ya no lo ves. ¿Me explico? Cuando por el día ya no ves las estrellas. Entonces se descubrió el microscopio de campo oscuro y ha sido una revolución brutal. Y no entro ahí porque nos alargaríamos mucho. Pero te lo vengo a decir porque el avance tecnológico ha sido brutal y la educación el avance ha sido mínimo. Entonces nos vemos ahí en un cambio que la tecnología nos ha superado y estábamos como con una bomba en manos de un chiquillo, ¿no? Realmente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque eso se desconoce. Fíjate, una de las cosas que no se conocen, que a mí no me lo enseñó mi padre ni mi madre, y eso no quiere decir que no me enseñaron, me dieron su alma, su corazón, me dieron todo lo que sabían, pero es que no lo sabían, esto ya no lo sabían, ¿no? Entonces, Dennis Weiler, un investigador americano, hizo un experimento con los corredores de olímpicos que iban a participar en la siguiente Olimpiada, hizo una prueba, se llamó la prueba Apolo, ¿no? Entonces, hizo un experimento con ellos, los llenó con electrodos de unas máquinas de biofeedback para medirles su actividad cerebral mientras corrían, ¿no? Entonces hicieron la prueba, corrieron, luego salió la gráfica de cada corredor y se puso en la pared, en la pantalla, para verla, ¿no? Y entonces lo siguiente fue que les hizo correr sin correr.
O sea, ¿qué pretendía este hombre? Ahora lo veréis. Entonces les hizo sentaros en la silla, vosotros sois profesionales, habéis corrido miles de veces, habéis hecho esto miles de veces y os tiene que salir simplemente de cajón. O sea, vosotros sentaros ahí, vamos a, yo daré la salida y vamos a hacer, vamos a visualizar la carrera conforme nosotros la haríamos. Exactamente igual, ¿no? Y entonces vamos a ver. Entonces hicieron la carrera mental y cuando acabó la carrera volvieron a sacar una gráfica, evidentemente, de la carrera. Se quedaron de piedra porque las partes del cerebro que se activaban eran exactamente las mismas. Y entonces vino una conclusión y el resultado del experimento llama muchísimo la atención. Fijaros, y atender bien porque esto es muy importante. Es tan importante que lo que he estado diciendo antes, con esto coge muchísimo sentido. El resultado fue la mente del ser humano, la tuya, la mía, no sabe diferenciar si estás viviendo algo real o imaginario. Si tú lo vives con pasión. ¿Me explico? La mente no sabe si tú el pánico que sientes es simplemente por ideas o el pánico que sientes es por algo real. Ella lo hace real. Para ella es real. En eso, si te das cuenta, en eso se han basado los cines, en hacerte vivir emociones, aunque realmente no son reales, son de una pantalla. Pero, por ejemplo, imagínate, si esto te parece raro, pues yo te voy a hacer una pregunta y verás cómo no es tan raro. ¿Tú te has emocionado alguna vez en una película? ¿Has llorado? ¿Te has reído? ¿Has sido un asesino en potencia? ¿Me explico? ¿Querías que matasen al malo? Pues no era real, simplemente era imaginado. ¿Eh? Pero el poder de la mente es increíble. Entonces, si a ese poder de la mente le añades que tú visualizas tu sueño y te plantas en tu sueño y vives de tu sueño durante todo este tiempo, a ti no te afectará este espacio, porque estarás feliz por decisión propia. ¿Me explico? Y eso es algo que entendieron muchos. Por ejemplo, Nelson Mandela lo entendió. Fijaros que lo encarcelaron, pero él sintió, pueden meter mi cuerpo en una prisión, pueden meter mi cuerpo en una celda, le pueden hacer lo que quieras, pero mi mente es libre. Nadie puede entrar a coartar ni elegir lo que yo tengo que pensar, nada más que yo. Con esto te quiero decir, enfócate en lo que de verdad te hace feliz. Enfócate en las situaciones difíciles, en lo que de verdad sueñas, en lo que de verdad quisieras que se proyectase en el futuro. Es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a dar la felicidad. Y si sucede lo peor, habrás sido feliz hasta que llega, hasta que llegue. Habrás tenido un periodo de felicidad hasta que llegue. Los demás habrán elegido lo que hayan elegido, pero tú habrás elegido ser feliz durante el tiempo que dure. ¿Me explico? Y de eso se trata. Quizá, no tenemos ninguna obligación aquí en este mundo, ni de ser profetas, ni de ser mensajeros, ni de... No, no tenemos ninguna obligación. De verdad, nadie te va a pedir cuentas cuando vuelvas. Quizá tú vas a decir, oye, ha sido un tiempo sin demasiada utilidad. Vale, perfecto, pero nadie te va a pedir cuentas. Pero quizás si hubiese una obligación, quizá, tengo claro cuál sería, tenemos la obligación de ser felices. De ser felices. Se nos ha dado todas las herramientas para experimentar, ¿para qué? Para que seamos felices. ¿De acuerdo? Entonces, lo de fuera tiene que ser aleatorio. Lo de fuera siempre tiene que ser aleatorio, porque el control lo tienes tú. Y de verdad lo debes de tener tú.
En eso es lo que, de alguna forma, casi todas las sabidurías ancestrales hablaban de que nosotros somos a imagen de la mente universal, del creador de todo el universo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros creamos el nuestro. ¿Cómo lo creamos? Con nuestra mente. Conforme nosotros mantenemos el pensamiento, conforme nosotros mantenemos la ilusión, la mente no sabe diferenciar si es cierto o no y lo estamos co-creando. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a entrar a un tema diferente, que es el tema de, ¿eso es cierto que de verdad nosotros estamos creando? Creo que tengo que daros toda esta información porque el ser humano llega a la iluminación también a través de la comprensión. Cuando tú eres capaz de comprenderlo, entiendes y algo se ilumina. ¿Me explico? Entonces, fijaros, Glenn Rain fue un investigador y que a raíz de otro momento de la historia en que la evolución fue brutal de la tecnología, que fue el trasplante de corazón, resulta que cuando hicieron el trasplante de corazón, y esto es una historia que os encantará, pues no es en sí la operación del trasplante de corazón del doctor Richard Barnard en 1961, creo que fue. No es ese el detalle, no es lo importante. Lo importante fueron los efectos secundarios, que lo cambió todo. Cambió completamente la concepción del ser humano. Y empecemos por ahí. Paralelamente, se descubrió el genoma humano, pero nos centramos ahora en la operación de corazón. Cuando Christian Barnard empezó la operación de corazón, o sea, cuando la hizo y empezaron a hacerse operaciones de corazón, se descubrió algo que era una constante. Y es que la gente que recibía el corazón de otra persona cambiaba de gustos. Había un cambio enorme en ellos. Y entonces, una de las historias, que fue la que de alguna forma, la gota que derramó el vaso, que se suele decir, fue una mujer que recibió el corazón de otra mujer y empezó a tener unas pesadillas terribles, pero pánico total, o sea, cuando dormía. Y es que la perseguía alguien, ella huía y se metía dentro de un bosque, la alcanzaban, le daban un golpe, la echaban en el suelo, la violaban y la mataban. Entonces, el médico que la operó no sabía por dónde salir y le dijo, ves al psicólogo. Bueno, pues imaginaros, ves al psicólogo, ves al psiquiatra, ves al médico, al juez, médico juez, a ver qué podemos hacer. Y entonces el notario, el médico juez, dijo, oye, esto hay que saber qué pasó y tenemos que conseguir que nos digan de quién es el corazón. Porque claro, en Estados Unidos eso es ilegal. O sea, la persona que recibe un órgano no puede saber jamás de quién es. Jamás. Pero el notario, cuando fue con toda esta información, pues el Sanidad Americana entonces concedió la posibilidad de darle el nombre. Le dieron el nombre, le dieron la historia, le dijeron cómo murió y fijaros, curioso, era exactamente la pesadilla. Así murió esa persona. Y entonces dijeron, oye, wow, ¿cómo puede ser que esta persona sepa eso? Encima, fijaros, para más INRI, para más casualidad, o sea, curiosidad del tema, la policía lo vio tan claro, vio la explicación tan clara, habían casos parecidos sin resolver, y entonces le dijo la policía a esta mujer, en la pesadilla eres capaz de distinguir el rostro de esta persona, y entonces la mujer les dijo que sí, y se hizo un retrato robot. Hicieron el retrato robot y la policía detuvo al asesino. Y cuando le explicaron, el asesino simplemente cantó. O sea, se vino abajo porque
no se podía creer que una mujer lo había denunciado y no era la mujer que él mató, hasta en el sitio donde había estado. Entonces, se generó un revuelo, se creó un organismo que era el Instituto del Estudio de las Matemáticas del Corazón, para estudiar el corazón, porque claro, era el corazón el que traía esa memoria y cambiaban gustos, la forma de comer, la forma de alimentarse, la forma de ver, los gustos, todo cambiaba, ¿no? A nivel de gustos y preferencias. Y entonces dijeron, pues este órgano tiene que ser, porque es lo único que metemos que es extraño de la otra persona. Y se dieron cuenta analizando que el corazón tiene casi el 60 o el 47% más o menos. El 47% de las células del corazón son como neuronas, le llaman dendritas. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Neuronas en el corazón? Sí, el corazón tiene su propio cerebro. Y entonces cambió la configuración del ser humano completamente. Entonces, ¿el cerebro para qué estaba? El cerebro es la sala de operaciones. El cerebro es la sala de control. El cerebro es donde están toda la maquinaria que el corazón utiliza. O el corazón o este animal. ¿Me explico? Y vamos por partes. O sea, el corazón es el que tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Se han hecho muchísimos experimentos sobre el corazón y entonces, digámoslo así, el corazón es el que es el jefe de todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué os he comentado todo esto? Oye, pues el corazón, que es el rey de las emociones, este Glenn Rein dijo, vamos a ver si el ADN es afectado por las emociones. Porque claro, descubrieron que el ADN tenía una parte genética, que era el 2%, y entonces esa parte es la que vale para construir la imagen. O sea, la imagen de la parte de tu madre y la parte de tu padre, cuando se unen, crean una imagen intermedia, y entonces esa imagen es la que se crea con el 2% de la genética. Y el otro 98%, que le llamaron código epigenético, pues le llamaron código basura, en un principio, vamos. ¿Por qué? Porque no lo entendieron y dijeron, como esto ni se entiende, no tiene ni pies ni cabeza, pues está claro que es código basura, no se utiliza. Pero eso es un efecto del estudio mecanicista de las cosas, ¿no? ¿Cómo va a haber algo que no tiene, que es basura, que no se utiliza, que no sirve para nada? En la naturaleza eso no existe. O sea, quizá tenían que haber dicho, aquí esto es incomprensible para nosotros, tiene fundamento, tendrá sentido, pero no lo entendemos. Luego llegaron un grupo de científicos rusos, Peter Gariev, Vladimir Poponin, etcétera, etcétera, y descubrieron que ese código epigenético era todo. O sea, tú tienes una imagen, tienes un muñeco de un robot, ¿no? Y el código epigenético es la información de qué es, cómo se tiene que mover, los gustos, etcétera, etcétera. Que viene una parte de los padres y otra parte se estructura de los 0 a los 7 años. Y entonces ahí se forma la personalidad. De los 7 a los 14 se juega a prueba y error a ver si lo que has obtenido como experiencia, como creencia tuya, es verdad. De los 14 a los 21 ya formas tu personalidad y te conviertes en tú mismo, ¿no? Entonces, dice, oye, pues si el ADN tiene un código epigenético que es información, ¿dónde se puede estudiar el cambio de verdad serio en las personas? En su ADN. O sea, si su ADN cambia, es que es un cambio importante, ¿no? Entonces, Glenn Rein cogió una muestra de ADN, la metió en un tubo de ensayo, le puso unos electrodos y utilizó a personas que realmente sabían, eran profesionales de las artes y sabían cómo enviar emociones, ¿no? Cómo demostrar emociones. Entonces, se dio cuenta Glenn Rein que cuando ellos empezaban a sentir emociones de ira,
tenían que sentir la emoción y lanzársela al ADN como si fuese una persona, ¿no? Como si fuese tu propio enemigo o tu propio amigo, ¿no? Entonces empezaron a lanzarle sentimientos de ira, de reproches, de rencor, de violencia, de en fin. Y el ADN es curioso porque Glenn Rain decía que el ADN se empezó a enrollar, la hélice se empezó a cerrar como una trenza del pelo, como, o sea, completamente. ¿Qué pasa? Cuando el ADN hacía eso, el ARN, que es el lector del ADN, le era muy complicado leer el total del código, y cuando la célula se separaba, se hacía en dos, pues el código no era exactamente el mismo. O sea, digámoslo así, ya tenía una carencia el código. Entonces, fíjate si eso importa, ¿no? Tu emoción, mira si importa. Está cambiando tu propio ADN. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando le lanzaban, ¿y qué pasaba cuando le lanzaban emociones agradables? Amor, cariño, comprensión, en fin, respeto, todo ese tipo de emociones que sentimos. Pues entonces resulta que el ADN se abría, la hélice, se abría como si realmente eso es lo que quisiese recibir y no lo otro. Y entonces se dieron cuenta que las emociones cambian el ADN, que influyen en el ADN. Entonces, bueno, pues vale, ya sabemos que las emociones influyen en el ADN. Sígueme, porque es muy importante. Luego, en otro experimento diferente, estos científicos rusos, Peter Gariev, Vladimir Poponin y tal, querían experimentar con el ADN también y decidieron hacer el vacío en un tubo de ensayo. Y como tenían equipos de medición muy potentes, gracias a la tecnología, a los avances tecnológicos, pues hicieron el vacío en el tubo de ensayo, y cuando lo vieron con los equipos estos, se dieron cuenta que el vacío como tal no existe. Eso era una carencia de la ciencia tradicional. ¿Por qué? Porque no tenía equipos tecnológicos para poder ver más allá. Entonces, cuando se hacía el vacío, mirabas, no había nada dentro, pues ya está. Pero cuando con estos equipos tan potentes empezaron a distinguir fotones de luz, le llamaron fotones de luz, partículas de luz. Entonces dijeron, bueno, nos da igual, no podemos hacer el ADN, vamos a meter una muestra de ADN en el tubo de ensayo para ver qué sucede, ¿no? Entonces metieron en el tubo de ensayo el ADN y se dieron cuenta que el ADN ordenaba todos los fotones de luz llevándolos a su alrededor. Y entonces se quedaba como si fuese, os parecerá de cachondeo, pero no es así, como si fuese un ADN de Navidad. Todos los fotones de luz conformaban el ADN porque se unieron al ADN y lo hicieron como si fuese un ADN de luz, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver. O sea que el ADN está cambiando las partículas de posición, la materia de la que está hecha la vida. O sea, imagínate, tus emociones varían el ADN y el ADN varía la materia de la que está hecha la vida. Luego tus emociones están variando la materia de la que está hecha la vida. ¿Me explico? Por otro lado y de otra forma, el investigador Masaru Emoto, un japonés, llegó a la misma conclusión, pero con otro material. Él estaba estudiando con el agua y cómo las emociones generaban cambios en las moléculas del agua. ¿Cómo lo hacía? La congelaba y al descongelarla hacía fotografías del agua en descongelación cuando empiezan a verse los cristales. Entonces descubrió que el agua era la misma agua, se hacían siempre dos muestras, con la misma agua se dividía en dos, entonces se hacía una muestra que se guardaba y una muestra que se le lanzaba emociones de todo tipo. Y entonces, cuando se analizaban las muestras, la de control estaba normal y a la que se le habían lanzado emociones había variado un montón. O sea, con esto quiero deciros, imaginaros, nosotros somos el 75% de agua y somos el resto de tierra, de materiales, de minerales. Entonces, si los pensamientos y las emociones varían el ADN, y el ADN varía la materia de la que está hecha la vida, el ADN varía el agua, las emociones varían el agua,
¿cómo van a afectar esas emociones en tu cuerpo físico? Y ya hay médicos que lo están descubierto. El doctor Mario Alberto Puig, Mario Alfonso Puig, creo que es, ya está haciendo conferencias sobre cómo las emociones generan variaciones en el sistema inmunológico. Juan Izig fue el primero que habló de ello, es un médico que se dedica al estudio de la longevidad en los geriátricos, de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Él ya estudió que la longevidad dependía de la actitud del anciano, no de la salud. O sea, dependía de su forma de verse a sí mismo y de lo optimista y positivo que era de cara a la vida, ¿no? Entonces, con esto os lo he dicho, todo esto os lo he dicho para que os deis cuenta. Primera, si tú eres capaz de meter tu sueño en la mente y respirar relajadamente, cambiará la emoción. ¿Qué pasará? Ahora en estos momentos tan singulares, tú te mantendrás feliz, por decisión propia, feliz. Pero fíjate, el beneficio no solo es ese, sino que tú conseguirás aportar a tu cuerpo muchísima más salud que en pánico. ¿Me explico? El pánico es sinónimo de estrés y es sinónimo de enfermedad. Y está demostrado, está comprobado. Entonces, de verdad, hazlo y verás cómo pasa esta situación en tu vida y pasa de una forma normal. ¿Por qué? Porque tú estarás en tu centro y tu centro es ser feliz, confiado, disfrutar, armonioso, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa que quiero comentar para finalizar, y no solo te estarás haciendo un beneficio, esa es la que quiero comentar, no solo estarás haciéndote un beneficio para ti, estarás haciéndole un beneficio a la humanidad. Y te cuento por qué. Hay una ley física que se llama la ley de... Esperar que se me ha ido. Es una ley física que se llama la... Bueno, os lo digo. Cuando enciendes un fuego, tú estás encendiendo el fuego y el fuego arde, pues en el momento que tú pierdes el control de él, a eso se le llama la masa crítica, ¿no? Ese es un concepto que todo el mundo da por hecho y da por bueno. ¿Por qué? Porque cuando una cosa se mueve por sí sola y ya no necesita de otro agente externo, se llama la masa crítica. Pues fijaros, la luz tiene mucho más poder que la oscuridad. De hecho, cuando vosotros entráis en un armario, y quiero que lo pienses, que realmente me sigas con todo ello, cuando tú entras en un armario que está oscuro y enciendes la luz, la oscuridad desaparece. Y la oscuridad ya no puede apagar la luz, ¿me explico? Tiene mucho más poder la luz que la oscuridad, muchísimo. Están en la misma línea, la oscuridad es simplemente la falta de luz. ¿De acuerdo? ¿Por qué te cuento todo esto? Es muy simple. La luz del ser humano, cuando está en su centro, es mucho más potente que la negatividad de los otros. ¿Me explico? Y está demostrado. De hecho, en algunos experimentos que se han hecho de meditación se ha podido comprobar. Ya hablaríamos de ello más adelante, no es tampoco es tema para ahora. Pero se llama el estudio Orme-Johnson. Si lo queréis buscar en internet está. Es un estudio que se hizo sobre meditación trascendental en América en los años 95 por ahí. Bueno, pero y se consiguió, se demostró que se necesita mucha menos gente pensando positivo para cambiar una situación. Y volvemos a lo de antes. Si el pensamiento genera una emoción y la emoción es la que está cambiando el ADN y el ADN cambia la materia de la que está hecha la vida, pues será muy importante en qué emoción estoy. ¿De acuerdo? Entonces, muchas personas que hagan ese cambio del que estoy hablando y se vuelvan hacia lo positivo, hacia al centro de sí mismos, van a generar que esto llegue a un punto en que surja lo que se llama la masa crítica. Y entonces toda la sociedad entera, sin darse cuenta, generará
un vuelco mental en el que todos entenderán que lo lógico es estar en positivo, sin necesidad de que se lo expliques. ¿Me explico? Y entonces vas a hacer un servicio enorme a ti mismo, pero vas a hacer un servicio enorme a la sociedad. Y eso, de esa forma, se genera una evolución. Y una evolución es algo que viene natural, armonioso, sencillo y en paz. Y feliz. Y si no, y si se fuerza, si tú pretendes imponerlo a la fuerza, se genera una revolución. Y una revolución trae violencia, trae incomprensión, trae desarmonía y trae guerra. ¿Me explico? Entonces, fíjate el servicio tan importante que te vas a dar a ti, a tu salud, a tu sistema inmunológico y a tu vida por el hecho de estar feliz durante el presente, que es donde tenemos el poder. Y además, imagínate si tú te sumas al grupo de gente que lo está haciendo y entre todos generamos llegar a la masa crítica. Este universo cambiará y va a cambiar. Vamos directos a vivir una edad dorada de la sociedad que es la Tierra. Y todo depende, lo rápido que lleguemos, de la capacidad de aceptar el cambio, de la capacidad de nosotros, le llaman resiliencia, ¿no? La capacidad de adaptarse a lo nuevo. Ahora toca adaptarse y la forma de adaptarse es adaptarte emocionalmente a ello. Entonces, volverte a tu centro y no permitirte ser influenciado por lo externo. Claro, porque lo externo te saca de alguna forma, te saca por las noticias, el pánico y todo eso. ¿Por qué es tan importante dejar de informarse? Porque claro, es una información muy eh, pasiva, es una información muy parcial, muy dirigida, ¿no? Entonces, hay otras muchas informaciones. Y entonces, para solo estar oyendo una información que te va a hacer que no te sientas como te gustaría y generes emociones que no quieres ver proyectadas en el futuro, mejor corta con todo ello. Es mejor, es el momento de volver hacia adentro. ¿Os dais cuenta? El universo nos lo está diciendo. Nos hemos metido en casa. Es el momento de cerrar ventanas, puertas, dejar de escuchar, dejar de oír, dejar de ser influenciable por las cosas externas y empezar un trabajo interno de conseguir mantenerte feliz, emocionado y confiado de que esto va a llegar a buen puerto. Si la suma de personas, se van sumando personas a esto y se va haciendo, generaremos un cambio total. Y entonces todo esto pasará. Iremos directos de un tiro a vivir la edad dorada de la humanidad en la Tierra. Un ser consciente, despierto. ¿Despierto a qué? Pues despierto a que el ser humano es mucho más de lo que hasta ahora hemos concebido, ¿no? La diferencia entre la ciencia tradicional y la cuántica es muy simple. La ciencia tradicional cree que somos materia, sin más. Simplemente lo que es capaz de percibirse por los 5 sentidos. Y la cuántica se ha dado cuenta con un experimento que se llamaba el de la doble ranura, de que somos duales, somos seres que somos materia y energía a la vez. Entonces, piénsalo un poco. Si nosotros, el ser humano, y eso ya está comprobado, o sea, no te tenía que llegar de nuevo, pero nos llega de nuevo porque nadie nos lo ha dicho. Pero os lo digo, el ser humano es dual, es materia y energía a la vez. Y piensa un poco, cuando la materia se deteriore, pasará a incorporarse a la materia de la que está hecha la vida. Pero ¿y la energía? Vuelvo a la ciencia tradicional, no a la ciencia de la cuántica, a la tradicional, que aún lo sigue aceptando como verdad. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, la ley de Lavoisier. Y entonces, ¿se transforma en qué? Se transforma, se adapta, pero no desaparece, es eterna. Hombre, entonces vamos a ver.
Resulta que yo tengo una parte física, sí, que es un animal racional vertebrado. ¿De acuerdo? Y una parte energética, sí, que es. Ese es el trabajo de despertar. Entender que eres mucho más que solo la materia, entender que eres mucho más que lo que se ve en el espejo, entender que eres mucho más que solo un trozo de carne con ojos y empezar el camino de descubrir qué hay detrás de este animal mamífero. Y fijaros, es curioso, eh, el cuerpo humano lo sabe que somos materia y energía a la vez. De hecho, el cerebro está dividido en dos. Uno se encarga de la materia y el otro se encarga de la energía. Así a grosso modo. ¿Me explico? El cerebro, la parte izquierda, se encarga de la materia, el presente, esta vida. Pero la parte derecha se encarga de la energía, del todo, todo. ¿Por dónde ha pasado esa energía? ¿Cuántos vehículos ha utilizado? Si fuese un símil con los coches, ¿cuántos coches has utilizado tú en tu vida? Pues yo si se lo preguntase a mi padre, si estuviese, me diría, pues mira, en tal año, tal, en tal otro, tal, en tal. Y eso tiene la memoria porque él lo ha vivido. Pues la energía tiene la memoria de todos los cuerpos que ha estado utilizando porque lo ha vivido. El que ves enfrente del espejo solo tiene la memoria de este periodo, de esta vida. O sea, hay mucho, mucho más que lo que tú ves en el espejo y hay un poder infinito en eso que falta por ver. Entonces, relájate, disfruta, es un momento de encontrarte, de buscarte, es un momento de redescubrir, de hacer caso a la cuántica y entender que somos mucho más y empezar a darte cuenta y empezar a cambiar. Y sobre todo es un momento de mantener la calma y ser feliz. Y te he dicho de qué forma, ¿no? Tienes un pensamiento, el que tú siempre has soñado, lo que quieres que se haga realidad, lo mantienes ahí fijo en tu mente, no dejes ni un segundo que entre otra cosa y respira. Es la ayuda fundamental, la herramienta fundamental para la calma es la respiración. Y aquí en Occidente nos hemos olvidado de ella. Es la gran ignorada, ¿no? Pero es la respiración. Si tú te mantienes respirando relajado y tranquilo con tu cabeza puesta en tu sueño, siempre tendrás una emoción súper agradable. ¿Por qué? Porque fijaros, también se ha descubierto, el pensamiento es energía pura y cómo conseguimos pasar esa energía pura a materia, a mi cuerpo físico, pues evidentemente por un órgano que hay en el cuerpo, que es el cerebro, que es un conversor de pensamientos o sea, de energía en combinaciones neurobioquímicas con una perfección tal que vas a sentirte, va a hacer que tu cuerpo se sienta exactamente como el pensamiento que tienes. Somos un milagro. El ser humano, tú y yo, somos un milagro. O sea que céntrate, busca esa energía que tienes, busca encontrarte y sobre todo mantente donde quieras estar. Nadie te lo va a impedir, nadie, ni siquiera lo que venga de fuera, nadie. Tú vas a poder estar como tú quieras, el periodo que tú quieras. ¿Me explico? Pero tienes que aplicar estos sencillos ejercicios. Te he dado todos los datos que he podido de la ciencia que demuestran todo el por qué esto tiene sentido. Así que hazme caso, investiga, coge esta conferencia, empieza a sacar datos, búscalos en internet o en mi página web que están todos. Tengo una página web cienciayconsciencia.com porque escribí un libro hablando de todo esto que se llama Ciencia y Consciencia y tengo una página donde está todos los links de todos los descubrimientos que yo he ido encontrando en la ciencia. Pásate por ella, disfrútala, tienes tiempo, estás en casa, pero de verdad, entiende, tú eres el poder, tú eres el origen de todo lo que te sucede a ti. Y entonces tú eres el que puede ser capaz
porque tú eres el único que entra en tu mente, el que puede ser capaz de ponerte en tranquilidad, ponerte en calma, ponerte feliz y disfrutar el momento, porque nunca sabemos, no lo sabemos, por mucho que se diga, no sabemos cuál va a ser el final. Entonces, disfrutemos el viaje, seamos felices durante el viaje y encima eso ayudará a que el viaje sea feliz. ¿Me explico? Yo creo, no sé qué hora es, voy a verlo en el reloj. Quedan 5 minutos y simplemente me queda decir que entiende que eres un milagro, eres un ser extraordinario, con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que te plazca, pero así capaz de hacer de tu vida lo que te plazca. Y lo estás haciendo. Lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente. No somos conscientes que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no prestamos atención al poder de atención. ¿Me explico? Con tu poder de atención diriges tus pensamientos. Tus pensamientos generan las emociones y esas emociones hacen que te sientas igual que tus pensamientos. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Quieres sentirte atacado y en pánico? ¿Quieres sentirte feliz? Pues pon tu atención solo en lo que te haga feliz y en lo que se pueda proyectar, que quisieras que se proyectase en el futuro. Es una cuestión de ser práctico. Pero siendo práctico, te vas a ayudar a ti y vas a ayudar a la humanidad por el principio de la masa crítica. Recuerda esto, muy importante. Y quizá este trabajo que yo hago, que no tiene ninguna recompensa económica, esto lo tienes que saber, es simplemente pongo mi tiempo a tu servicio, pero creo que este trabajo que hago es importante para que te des cuenta que realmente eres un ser extraordinario, porque nunca nadie nos lo ha dicho, nunca nadie lo ha comentado, seguramente nunca nadie te habrá dicho esto. No sé si eres blanco, rubio, amarillo, negro, me da igual. Cuando le haces una radiografía a todos los seres humanos, son idénticos. Tienen lo mismo, los huesos, los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, a ti, ser humano, a ti, te estoy diciendo que eres un ser extraordinario, con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que te plazca. Pero tienes que hacer un esfuerzo. Si no haces el esfuerzo de dirigir tu atención, este animal mamífero se basó para salvarse en estar siempre atacado y en pánico. ¿Me explico? Tienes que hacer el esfuerzo para mantener tu pensamiento porque si no, irás a tu parte animal y el animal está en pánico siempre. ¿Me explico? ¿Entiendes por qué estás en pánico? Porque en lugar de estar en tu parte energética, estás en tu parte física. ¿Me explico? Por eso estás en pánico. Haz el esfuerzo, lleva tu mente, tu pensamiento donde tú quieras estar, en lo que quieras disfrutar, y entonces estarás ahí. Tus emociones serán agradables y tendrás una vida feliz mientras llegue lo que tenga que llegar. Y si hacemos muchos eso, lo que tenga que llegar será felicidad, una edad dorada de la humanidad aquí en esta tierra. Así que me despido, espero que haya sido un placer. Lo único que he intentado con esto es que comprendas, que entiendas y que pongas en práctica. Y si ponemos en práctica a muchas personas, todo esto va a cambiar muy rápido. Así que feliz feliz y divertida vida y que sepas que tú eres el amo, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Tú eres el dueño y el responsable de tu propia realidad y los demás de la nuestra. Así que feliz noche. Nos despedimos de La Verdad Te Hace Libre y, por supuesto, con la sintonía. Ha sido un placer. Cualquier cosa que queráis, por medio de la página web tenéis el contacto mío y podéis comunicaros conmigo. Un abrazo y nos vemos.